enorme. Seguimos a la próxima ponencia. Será Raúl Emilio, Raúl Beca, de la Junta de Andalucía. Desde 2020 es el jefe del Departamento de Calidad del Suelo. Y Thierry. micrófono. Para mí, el día no es. Buenos días a todos. Y trabajamos en el suelo. Quería agradecer a los técnicos de Keple, a la empresa Keple, la invitación a esta jornada, la celebración de esta jornada de la Junta de Andalucía. Intentamos hacer una jornada anual en materia de divulgación del suelo. Creemos que es muy importante este tipo de jornada para la difusión de la problemática asociada a suelos contaminados, tanto en la sociedad como en las empresas y los políticos. Si los políticos no se enteran de lo que demanda el sector y de las necesidades en materia de descontaminación, pues más vamos. Por eso agradecerle la invitación. Mi presentación va a versar sobre el análisis. Yo soy geólogo, como habéis dicho, y me voy a atrever a hablar de análisis jurídico de la reutilización de suelos excavados. En principio, justo me llamó para hablar sobre la reutilización de suelos contaminados. Y como en mi departamento la reutilización de suelos contaminados realmente no se da, los proyectos que nos llegan son fundamentalmente descontaminación in situ. Es decir, no hemos excavado el suelo, por lo cual este suelo no ha llegado aún a tener la consideración de residuo. En los casos puntuales, en los que, por ejemplo, se extrae un tanque en una estación de servicio y hay suelo bastante contaminado alrededor, pues cuando se excavan directamente suelen ir a eliminación. Por eso digo que la invitación me ha servido tanto a mí como un ejercicio para revisar toda la normativa que existe en la materia. He consultado a técnicos especialistas en materia de residuos, a auditores de ENAC, para tener una idea y poder transmitir un poco cómo es el estado del arte. Se ha ido, ¿no? Adelante. A ver, ¿qué paso yo? Ay, es que quizá un poco de... Ay. Bueno, la ponencia en este ejercicio, pues lo he querido extender un poco a los suelos excavados, no solamente los suelos contaminados. Vamos a ver la normativa de aplicación a los suelos excavados y después más específicamente en el caso de suelos contaminados. Bueno, el marco normativo, los que trabajáis en suelo, pues aquí a nivel estatal tenemos la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, tenemos el Real Decreto 9/2005 en el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios estándares para declarar un suelo como contaminado. Tenemos a nivel andaluz, en nuestra comunidad autónoma, tenemos el reglamento andaluz de suelos contaminados. Aquí, sobre todo para los que vienen de fuera, aquí el Estado ha dejado un poco de legislar en la materia y hemos sido las comunidades autónomas las que hemos tenido que ir sacando cada uno, como hemos ido pudiendo las normativas autonómicas. Tenemos la orden APM 1007/2017 de utilización de suelos naturales excavados en obras diferentes al lugar desde donde se generaron, el reglamento de residuos de Andalucía
y la decisión de la comisión por la cual se aprueba el listado de residuos, el listado europeo de residuos, los famosos códigos ley. Y bueno, fruto de este ejercicio que hemos hecho, pues he diseñado un árbol de decisión con el cual, a través de 3 preguntas, conocer qué normativa es de aplicación a mi caso. ¿Vale? Tenemos una primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos en instalación APC, actividad potencialmente contaminadora o no? ¿Tenemos indicios de afección? ¿Sí o no? Y si vamos a reutilizar ese suelo en nuestro emplazamiento o en otro lugar. Con estas 3 preguntas podemos llegar a la legislación de aplicación. Vamos a ir de los casos más sencillos, menos complejos, a los más complejos. El primer caso sería... ¿Puede pasar así? Sí. Estamos en un emplazamiento que no es una actividad potencialmente contaminadora del suelo. No hay indicios de contaminación, es decir, tenemos una instalación que no utiliza materiales peligrosos, no tenemos tanques enterrados, desconocemos o no ha habido accidentes, por lo cual entendemos que el suelo no va a tener ningún tipo de afección. Excavamos esos suelos, no vemos manchas, no vemos ningún índice de afección y ese suelo, en principio, pues sería un suelo que podemos clasificar como residuo no peligroso. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿lo vamos a utilizar en el emplazamiento o fuera? Si lo utilizamos en nuestro emplazamiento, no hay ningún tipo de restricción medioambiental. Lo vamos a utilizar fuera, es de aplicación la orden APM 17/2017 de suelos naturales, la orden por normas generales de valorización de materiales naturales excavados en un lugar diferente de donde fueron excavados. El ámbito, como hemos dicho, son suelos que no han sido excavados en APC que vamos a utilizar en otro lugar. Hay unos requisitos en cuanto a los materiales, y es que no lo mezclemos hasta el lugar de destino, las características técnicas, según el pliego de condiciones técnicas de la obra donde van de destino, y las cantidades son según el proyecto de excavación que tengamos. Hay unas obligaciones del productor, como cualquier producto de residuos no peligroso, que son la comunicación previa a la administración, a la Consejería con Competencia del Medio Ambiente, en el caso de que produzca más de 1000 toneladas año, y entregarlo a un valorizador y que esa entrega se documenta. Por otra parte, el valorizador, a diferencia de otros gestores de residuos, la Ley 7/2022 lo excluye de la autorización. En este caso es simplemente una comunicación. Y bueno, pues como otros gestores, pues lo único, tiene que llevar un archivo cronológico, el almacenamiento no puede superar los 2 años, y cuando recepcione ese material, pues debe de comprobar que efectivamente son materiales naturales excavados. Ahora pasamos a un emplazamiento que es APC. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, una estación de servicio que es actividad potencialmente contaminadora del suelo, en la que vamos a hacer una remodelación y vamos a cambiar, por ejemplo, los surtidores, y en esa remodelación vamos a cambiar las tuberías. Vamos a hacer una excavación y vemos que, sorprendentemente, en nuestra instalación no hay ningún tipo de contaminación, no hay indicios de contaminación. Incluso tenemos un estudio hecho de calidad del suelo y los suelos están limpios. En este caso, tenemos al ser excavado en una APC y una actividad potencialmente contaminadora del suelo, tenemos un residuo. Como no tiene índice de afección, 170504. Piedras que no son las 170503 características, que tengan sustancias peligrosas. En este caso no tienen sustancias peligrosas. La pregunta que nos hacemos: ¿la vamos a utilizar en nuestro emplazamiento? Por ejemplo, en esta gasolinera tenemos una campa que no tenemos asfaltada y hay una serie de huecos, y la vamos a rellenar, la vamos a allanar sin ningún problema. No hay ningún tipo de requisito para este uso en nuestro emplazamiento.
El caso diferente es si lo vamos a llevar a otro emplazamiento. En este caso, si ley de aplicación ya la ley 7/2022, tenemos ese suelo ha pasado a la condición de residuo, en este caso no peligroso, 170504, y según la ley, pues existen una serie de operaciones de valorización que son susceptibles de dedicar este residuo. Tenemos las familias de las R05 y las familias de las R10. La R0505 sería para la utilización. Imaginémonos que tenemos un suelo que por su granulometría y su composición mineralógica es susceptible de entrar en la formulación de un cemento, pues se puede llevar a un cemento. O en otro caso, la R0508, que lo vamos a utilizar como para relleno de cortas mineras, para restauración de minas, para temas de ingeniería paisajística, R0509. Tenemos también la R0509, que es para el caso de acondicionamiento de vertedero. Y después la familia de la R1001 para mejora agrícola del suelo. Y la R1002 para la restauración de suelos degradados. Es decir, tenemos un amplio abanico de posibilidades a la hora de valorizar estos suelos antes de llevarlos a un vertedero. Ahora eran los casos fáciles. Ahora ya, que creo que por gusto me llaman más por estos casos de APC con indicios de APC o no APC, pero que tenemos indicios de afección. Aquí está claro, aquí se le aplica la normativa sectorial en materia de suelos contaminados, el Real Decreto 9/2005 y nuestro reglamento de suelos contaminados. Y en estos casos, pues en el momento que tenemos indicios, tenemos que hacer un estudio de calidad del suelo. El estudio de calidad del suelo, vamos a tomar una serie de muestras del suelo y vamos a caracterizar esos suelos en función de sus concentraciones en sustancias peligrosas. En función de sus concentraciones, ya sea en un tier 1, en función del kilómetro de referencia, o si hacemos un análisis cuantitativo de riesgo, un tier 2, incluso si vamos a un tier 3, finalmente vamos a caracterizar esos suelos desde el punto de vista de los riesgos. Vamos a saber si esos suelos implican un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Si es así, si tiene unos riesgos, pues tendremos que descontaminar esos suelos, ya sea por un proyecto de recuperación voluntaria o por la vía coercitiva, declarando el suelo como contaminado y realizando o solicitando, en este caso, requeriendo de descontaminación de esos suelos. Estas actividades de descontaminación, en este caso estamos hablando de suelos excavados, en la gasolinera, hemos excavado esos suelos y hemos hecho un land farming con unos hongos, con unas bacterias y hemos conseguido llevar esos suelos a un nivel objetivo de descontaminación que vienen en nuestro proyecto y al final tenemos unos suelos, son residuos porque los hemos excavado y tenemos que codificar como peligrosos los 170503 o 170504. También podría darse el caso de que no hubiera riesgo, ¿vale? Y ya sea por nuestro proyecto constructivo o fruto de un estudio de calidad del suelo, igualmente esos suelos los hemos excavado y tenemos que caracterizarlos para saber qué podemos hacer con ellos. La pregunta que nos hacemos siempre, ¿la vamos a usar en nuestro emplazamiento? Pues, si lo usamos en el emplazamiento, pues no hay problema. Pero en un proyecto hemos descontaminado esos suelos, pues hemos visto que no existía riesgo para la salud o el medio ambiente, y según proyecto constructivo o según la resolución que nos haya aprobado el proyecto de descontaminación, pues vamos a poder aplicar esos suelos, independientemente de que tenga el asterisco o no, en nuestro emplazamiento, ¿vale? Según proyecto. Ahí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Cuando lo queremos sacar fuera. Cuando lo queremos sacar fuera, solamente puede ser como no peligroso. Para la reutilización
de unos suelos de una APC con indicios de afección, solamente lo podemos aplicar las operaciones que hemos visto de valorización, es decir, 0,5 y R10, cuando lo hemos caracterizado. Este era un diagrama de los estudios de calidad del suelo, pero bueno, creo que no tiene caso. ¿Cómo clasificamos esos suelos? Aquí, cuando empezamos con el tema de los residuos, hay una serie de normativas y hay una serie de aspectos que son meridianamente claros y que no hay ningún problema, pero hay otros que no están claros. Y ahí empezamos, como muchas veces, empezamos con unos debates internos a nivel de consejería de los técnicos que trabajan en residuos e incluso a nivel de comunidades autónomas, en foros estatales y llegamos al caso que hablamos de la filosofía, de nosotros decimos la filosofía de los residuos. Pues son debates que muchas veces se eternizan y se reabren año por año. Aquí hay un poco también algo de ahí. Hay corrientes filosóficas. Ahora hablaremos de una de ellas, ¿vale? Cuando clasificamos, vamos a clasificar un residuo, un suelo que hemos cavado y que ya es residuo, ¿qué nos dice la ley 7/2022 en su artículo 6? Que vayamos a la lista de códigos de ley. Ahí sabemos que tenemos dos códigos, el de peligroso y de no peligroso. Los que trabajáis un poco en el tema sabéis que esto se denomina códigos espejo. La propia ley y así también la guía técnica de clasificación del Ministerio de Residuos te dice que cuando hay códigos espejo tenemos que caracterizar el residuo. Tenemos que, según el anexo 1 de la ley 7/2022, es decir, tenemos que ver los criterios HB de peligrosidad. Cuando hemos caracterizado ese residuo, si vemos que no cumple los criterios de peligrosidad, esto lo hace una empresa acreditada, pues ya le podemos dar sin ningún problema 17.0504 y lo podemos aplicar en las operaciones que hemos visto de valorización. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas? Ahí yo escuchaba a técnicos y de hecho hay las dos corrientes, una que sigue hecho tal y como he dicho, pero hay otros que afirman que si tú has hecho un APR, o bien si los niveles, las concentraciones de sustancias peligrosas están por debajo de RAN, se asume que ese suelo, cuando adquiere la condición de residuo, es peligroso. Es un residuo no peligroso. Yo eso no sé la seguridad jurídica que puede tener esa afirmación, ¿vale? Y esa duda la tengo. ¿Vale? Sé que en otras regiones como el País Vasco, pues está todo mucho más aislado, más recogido, pero bueno, es una duda que tengo, desde luego. Si tenemos estos suelos y le hacemos el ensayo, la batería de ensayo de peligrosidad, no peligroso, ahí tenéis totalmente seguridad jurídica para aplicarlo en las operaciones de valorización. ¿Vale? Y bueno, aprovecho también esta jornada un poco para difundir. Es una infracción grave, muy grave, el tener conocimiento, el realizar un estudio de calidad que veamos que los suelos tienen afección y no comunicar a la administración. ¿Vale? Se nos da caso que vemos estudios que se han hecho hace años o bien por terceros, nos enteramos de estudios que se realizan y no se nos comunica. Eso, si derivan un expediente sancionador, puede ser una infracción muy grave. Y bueno, las conclusiones, ¿vale? Yo creo que con el esquema ha quedado meridianamente claro. Los emplazamientos que no son APC, si lo vamos a utilizar en nuestro emplazamiento, no hay ningún tipo de restricción medioambiental. Si lo vamos a utilizar fuera, siempre que esos suelos no estén afectados, pues la orden APM 17/2017, ¿vale? Perdón, 2017, estamos. Emplazamientos APC sin
sin indicio de afección, pues igualmente, si lo vamos a utilizar en nuestro emplazamiento, no hay ningún tipo de regulación. Si lo vamos a utilizar fuera, ese residuo, como no hay afección, no tiene contenido de sustancias peligrosas, sería un residuo no peligroso, 170504, y le podemos aplicar la batería que hemos visto de operaciones de valorización R05. Y en el caso de que tenga afección, pues ya sea a través de un proyecto de descontaminación o porque vemos que no hay riesgo para la salud humana o el medio ambiente, al final vamos a tener unos suelos que han adquirido la condición de residuos, ¿vale? Y tenemos que caracterizarlo y saber si son unos residuos peligrosos o no peligrosos. Si fueran peligrosos, sin riesgo para la salud, lo podemos aplicar en nuestro emplazamiento sin ningún problema, según los proyectos que tengamos aprobados por la consejería. Y si lo vamos a utilizar fuera, pues solamente podríamos utilizarlo si son residuos no peligrosos. Y bueno, al principio de la diapositiva está mi contacto, que no lo he dicho, que supongo facilitaré el y si no, mi correo es remilio.vega@andalucia.es. Cualquier duda en tema de suelo o si no lo sabemos resolver, pues intentaremos buscar solución. Muchas gracias a todos. Bueno. Las preguntas las dejamos para la mesa de Vamos a seguir con la jornada. El próximo ponente es Justo Tenorio, es un consultor experto de Kepler. Tiene una larga trayectoria en el campo de tratamiento de suelo, de escotamiento de aguas subterráneas, una experiencia de más de 15 años, y nos va a presentar su presentación sobre el tratamiento microbiológico. Se la dio. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de empezar, me gustaría daros las gracias por vuestra asistencia. Yo soy el director de Kepler en la zona sur de España. Nosotros empezamos a trabajar aquí en Andalucía en el año 2007, fue cuando se abrió la delegación de Kepler. Y bueno, hoy somos un equipo de más de 10 personas aquí en la delegación, trabajando en proyectos de consultoría de remediación, investigación de suelos. Realmente para nosotros hoy tener unos asistentes que tienen tanto que decir en el mundo de la recuperación. Raúl, muchísimas gracias por la exposición porque ha sido muy interesante, ¿no? Nos aclara mucho todo lo que tiene que ver con la reutilización de suelos y luego clientes también tan importantes como Daniel, ¿no? De Miquel, Marisa, de Pello, Mariluz, muchos que habéis venido de tanto tiempo que trabajamos juntos y bueno, también dar las gracias a nuestros compañeros, Norbert, que bueno, Norbert a nivel nacional es una referencia, ¿no? De la descontaminación. Son más de casi 30 años trabajando en ese sector, pero tenemos otros compañeros como José Eugenio con más de 25 años, Cintia, propio Jorge, aquí Jesús, Rosa, Francisco, hay muchos compañeros que nos dedicamos exclusiva a este tipo de proyectos y bueno, quería agradecerles también a ellos su trabajo y su pasión, ¿no? por esto. Entonces, si entramos un poquito en la presentación, va a ser muy básica, es la primera que damos desde el punto de vista técnico y hablaremos un poquito de los fundamentos de la técnica, ¿no? Bueno, el suelo y el agua, no hace falta decirlo mucho más, no es un recurso limitado, un recurso preciado, ¿no? Realmente
la capa superior de suelo, los 2 primeros metros que tenemos, desde la superficie terrestre hasta 2 metros, tiene más del 50% del carbono, fijaos, ¿no? El otro 22% pues lo tenemos en forma de biomasa encima de esa corteza, y el otro 24% aproximadamente está en la atmósfera. Tanto esto habla, de alguna manera, o pone de manifiesto la importancia que tiene el suelo, ¿no? como recurso limitado. Además, esa primera capa es la que permite fijar pues, la mayor parte de agua, que al final es lo que genera clima. A nivel mundial, podemos ver en esta gráfica muy fácilmente estas líneas azules y estas líneas moradas. Esos son los emplazamientos un poco declarados por continentes en cuanto a contaminación, ¿no? De suelo y de agua subterránea, ¿no? Podemos ver que en la gran mayoría de los continentes, y si cogemos esta última gráfica, que sería la suma de todos, pues tenemos mayor número de proyectos o emplazamientos contaminados por suelo y por agua subterránea que por otro tipo de matriz. Por lo cual, estamos viendo que la problemática, como decía Norbert al principio, ¿no? Año 360 a.C., ya Platón decía que se preocupaba por emplazamientos contaminados que ya en ese momento existían. Una novedad reciente, en el mes de marzo, del 2024, la Comisión Europea de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria propuso un objetivo común para todos los países de la Unión en cuanto al objetivo de lograr suelos saludables en el 2050, ¿no? Y a mediados de abril digamos que se aprobó o se dio el visto bueno por parte de la Comisión a una propuesta de ley de vigilancia de la salud del suelo, que sería la primera europea común a todas, ¿no? Con lo cual es muy importante porque en otros muchos ámbitos sí que tenemos directivas europeas, pero en concreto para suelos no existirán. Entonces, por ejemplo, Martin Hojsík, que forma parte del Ministerio de Renovación de Eslovaquia y está dentro de esta comisión, pues dijo que parece que estamos cerca de poder conseguir esa ley que de alguna manera homogenice, pues al final redundará en poder dar tratamientos de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. ¿Qué es la bioremediación a nivel mundial, ¿no? ¿Qué supone la bioremediación a nivel mundial? Pues realmente, en contra de lo que pudiera parecer, es que en el mundo lo que más se hace es bioremediar. Lo que se hace es utilizar técnicas biológicas para recuperar este emplazamiento contaminado. Sobre todo, evitar vertederos, no realizar tratamientos químicos, es decir, se apuesta por la bioremediación. Estamos hablando que más de la mitad de los proyectos que se gestionan a nivel mundial se hacen mediante técnicas microbiológicas, ¿no? O biológicas en este caso. Y es que al final el proceso de degradación del contaminante realmente es sencillo, solo se trata de mineralizarlo y convertirlo en CO2 en agua. Y para eso lo que deberíamos de alguna manera tener bien claro es que ¿cuándo podemos, ¿no? ¿Cuándo podemos realizar un tratamiento biológico? Pues básicamente deberíamos atender a si existe una limitación o si existe una inhibición de esa degradación biológica. Sobre todo limitaciones en cuanto a cuál es el grado de accesibilidad al contaminante, cuál es la biodisponibilidad de este contaminante para que la bacteria o el consorcio bacteriano sea capaz de acceder y de introducir dentro de su célula este contaminante, y inhibición, ¿no? Es decir, si las características intrínsecas de ese contaminante o alguna que hay en el emplazamiento puede de alguna manera inhibir este proceso tan sencillo que vemos ahí. Eso lo que nos lleva es que cuando queramos hacer un proyecto, cuando queramos hacer una remediación por tratamientos biológicos o microbiológicos, sería muy importante poder realizar ensayos de viabilidad, ¿no? Nosotros en Kepler, ya lo comentaba Norbert antes, por ejemplo, estos son imágenes reales de nuestro laboratorio, que está en Castilla y León. Nosotros
somos la única empresa privada en España que realizamos este tipo de ensayos. Sabemos que hay otras organizaciones, fundamentalmente centros tecnológicos, que lo suelen hacer, pero como empresa privada somos los únicos. Y bueno, este tipo de ensayos de viabilidad, pues lo que viene un poco es a determinar lo que vimos anteriormente y sobre todo a evaluar cuál sería la mejor técnica para poder llevarla luego a un emplazamiento contaminado. Saber si optamos por una bioestimulación, que de lo que se trataría es, hemos encontrado en el emplazamiento contaminado bacterias, microbiota, que ya está presente porque, digamos, los microorganismos son hábitos, ¿no? Es decir, suelen proliferar y mantenerse en concentraciones estables. Entonces, hay emplazamientos donde podemos simplemente bioestimular aportando una serie de complementos como nutrientes, como humedad o aumentando la biodisponibilidad del contaminante, o realizar un proceso de bioalimentación, que sería, pues, en un emplazamiento donde no hubiera bacterias autóctonas, pues elegir un consorcio de bacterias concreto y en laboratorio bioaumentarlo, es decir, primero identificarlo mediante técnicas moleculares, extraer ese consorcio, esa bacteria, luego incubarlo a escala de laboratorio y luego de la escala de laboratorio adaptar ese consorcio a una alta concentración de contaminantes. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa realmente es pasar esta fase. Es decir, estas es un poco son las fases de crecimiento de las bacterias, de los consorcios bacterianos a lo largo del tiempo. Siempre existe una primera etapa de aclimatación, por así decirlo, que suelen ser unos 15 días aproximadamente, la experiencia que tenemos. Y luego pasamos a una fase exponencial de crecimiento. Es en esta fase donde el metabolismo bacteriano está al 100%. Es donde ellos ya encuentran el contaminante, lo asimilan, lo degradan y bueno, pues es donde a nosotros en un proyecto a escala real de descontaminación de suelo, mediante este tipo de técnicas, nos gusta estar. Entonces nosotros lo que hacemos es aclimatar estas bacterias para que estén en esa fase y luego multiplicarlas, escalarlas, y entonces llevarnos esas bacterias que ya están aclimatadas al emplazamiento contaminado. Y en ese momento, pues, adicionalmente a eso, cuando son proyectos grandes, siempre es recomendable, pues, ya sabemos que a nivel de laboratorio, pues las condiciones suelen ser realmente ideales, suelen ser condiciones pues muy controladas, ¿no? Que luego en el campo, pues, pueden diferir, ¿no? Sobre todo la manera de aplicar, la logística y tal. Entonces, nosotros recomendamos siempre hacer ensayos de viabilidad a escala piloto. Y precisamente es donde esta tarde, cuando hagamos la visita, veremos una biopila a escala piloto en las instalaciones de CEPSA, ¿no? Y es ahí donde tú puedes preparar luego, de cara ya al cliente, pues realmente un presupuesto para esa mediación y un cronograma de lo que podría ser realmente un proyecto de este tipo. Entre los principales factores que se suelen monitorizar durante los trabajos, ¿no? Pues todos estos que tenéis aquí son súper importantes. Es el pH, la temperatura, la humedad, es decir, hay varios factores que se monitorizan. Tenemos equipos y nuestros técnicos de mantenimiento van a las biofilas y esto lo comprueban cada visita. Pero fundamentalmente lo más importante es eso, la actividad microbiana. La actividad microbiana es lo que al final hace que el proyecto de recuperación siga adelante, ¿no? Entonces nosotros en Kepler hemos desarrollado y hemos implantado una serie de ensayos que nos permiten realizar el seguimiento. Esto también es algo a nivel de empresa privada, somos los únicos que lo hacemos en España. En este tipo de ensayos lo que viene precisamente a evidenciar es cómo se está comportando el consorcio bacteriano que hemos inoculado en ese emplazamiento. Mediante, desde recuento en placa de las colonias, ¿no? Hasta ensayos de deshidrogenasa, que al final lo que te viene es una técnica colorimétrica, que lo que te viene a decir es, en función del color de la técnica, cuánta oxidación que ese contaminante está produciendo, y por tanto,
puedes medir cuantitativamente la actividad microbiana. Y luego, mediante antipemetrías, ¿no? Es otra técnica que también te permite medir un poco la energía que se produce cuando se realiza esa relación. Igualmente, técnicas moleculares que también tenemos dentro de nuestros laboratorios. Tenemos un equipo de PCR que es capaz de identificar bacterias específicas dentro de un consorcio bacteriano, lo cual afina el tratamiento microbiológico, porque si tú tienes un consorcio que no está funcionando, que su actividad microbiana no está funcionando bien, puedes de alguna manera hacer una secuenciación para evaluar si tienes algún consorcio que está interactuando con el que te interesa y a lo mejor puedes tratarlo, puedes sacarlo, con lo cual vas a optimizar mucho mejor tu proceso a escala industrial. Y luego, vamos a ver rápidamente, porque tampoco quiero gastar mucho más, me quedan 5 minutos, ¿no? Casos prácticos, un par de casos prácticos. Como sabía que vamos a tener un nutrido sector termosolar en la sala, que he visto que algunos de vosotros habéis venido, pues hemos puesto un par de casos prácticos sobre centrales termosolares. Y con esto no quiero decir que las centrales termosolares no estén bien equipadas, ni muchísimo menos. Es todo lo contrario. En este sentido, queríamos simplemente poner dos casos que, como en todas las industrias, siempre se producen siniestros y esto es normal. Y lo importante es tener las herramientas y tener los procedimientos para actuar, ¿no? Y aquí nosotros ayudamos a un par de termosolares a realizar un par de tratamientos que consideramos que han sido tratamientos muy innovadores en el sector, porque hemos sido los primeros en recuperar tratamientos mediante técnicas microbiológicas con aceite térmico HTF. Y bueno, por eso queríamos ponerle un poco de relevancia, también porque en Andalucía, evidentemente, por las condiciones que tenemos de luz solar, pues el sector termosolar es fuerte, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, ¿no? Otros tipos de emplazamientos afectados. Nosotros realmente hemos trabajado, tenemos experiencia en todos estos años de haber trabajado en muchos sitios, ¿no? Desde vertidos accidentales en carreteras, en puertos, en ríos, realmente vertidos accidentales muchísimos, pero bueno, estaciones de servicio, centrales térmicas, centrales de almacenamiento de hidrocarburos. Bueno, realmente todo lo que es el sector industrial también. Como digo, nos centramos un poco en el caso termosolar. Para los que no conozcáis bien qué es el sector, qué es una planta termosolar, bueno, pues la planta termosolar utiliza un aceite térmico para reducir el calor, ¿vale? ¿Qué es este? Es este aceite térmico, es el HTF, que comúnmente se denomina así, que tiene un 27% de difenilo y un 73% de ese dióxido de difenilo, que, bueno, pues un producto forma parte de los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Y que tiene, podremos aquí ahora, tenéis un esquema de cómo funciona, ¿no? Están los espejos parabólicos que llevan el HTF por este cilindro central, y se concentra la luz solar y toda la energía va a través de esta tubería, pasa a unos colectores generales, ¿no? Y de esos colectores generales, por donde va circulando todo ese HTF, llega hasta un intercambiador de calor que genera vapor y con la turbina se genera electricidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis, por ejemplo, aquí veis una foto de lo que es, esta es la tubería central. Y este sería un poco pues, todo el entramado de tuberías que va a los colectores centrales de la planta. Entonces, claro, nosotros cuando empezamos a tener contacto con este tipo de producto, ¿no? Vimos que era un producto hidrófobo, que se absorbía bien en el suelo, que penetraba, sobre todo cuando el suelo está seco, ¿no? Y que es un producto tóxico para los seres humanos, para los ecosistemas, ¿no? Entonces, lo que sí nos dimos cuenta es que presentaba una alta biodegradabilidad. Y eso nos dio la idea, ya que nosotros veníamos haciendo este tipo de trabajo, de aplicar estas técnicas a un nuevo contaminante que había aparecido en la zona.
Bueno, en cuanto a, espero que nadie de la sala reconozca esta foto, porque no vamos a pagar copyright, solo estamos acostumbrados. Así que, muy rápido, en un vertido accidental, podría ser en cualquier otro sitio, una estación de servicio. En esta planta termosolar se excavó toda esta zona, bueno, normalmente se hace de urgencia para evitar que el daño se haga mayor, minimizar el impacto. Todas estas centrales tienen habitualmente contratos con empresas especialistas en intervención frente a siniestros y bueno, pues actúan de forma urgente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Kepler, con nuestros clientes siempre actuamos en menos de 24 horas y como estamos muy cerca, pues podemos dar servicio. En cualquier caso, luego, después de un derrame, lo que se hace es preparar una zona de acopio mediante lonas de polietileno, normalmente de 1,5 milímetros, que van termosoldadas y con un geotextil debajo. Se realiza el primer acopio de material, se distribuye el suelo por toda la zona, que luego será la biopila. Y se empieza, en esa primera formación de la biopila, ya se inocula un primer inóculo de producto. Nosotros, por ejemplo, en Kepler, como trabajamos mucho con termosolares, ya tenemos inóculos de consorcios bacterianos especialistas en degradación de HTF, siempre en cultivo, es decir, siempre tenemos, son 1.000, 2.000 litros en nuestro laboratorio, funcionamiento para llevar urgencias. Y bueno, luego, pues dependiendo si la biopila la quieres hacer dinámica o estática, pues utilizar máquinas para realizar el tratamiento. Al final, bueno, pues queda un acopio cerrado, como se puede ver aquí, o este grande que se ve aquí también, esta foto aérea. En definitiva, un caso real, ¿no? Una contaminación de 800 metros cúbicos de suelo que estaban afectados por una media de 8.300 ppm de HTF. En 2 meses de tratamiento conseguimos disminuir la concentración de 8.300 miligramos kilo a 480 miligramos kilo. Es decir, un 94,2% de eliminación en 2 meses. Y mientras en ese momento se encarga una certificación a una tercera empresa, y mientras se hace la certificación, las bacterias continúan trabajando. Cuando llegan los resultados nos damos cuenta que hemos alcanzado un 99,4% de eliminación. Lo cual nos llevaba a que en este emplazamiento fuimos capaces de llegar, tras la certificación de la ECMA, por debajo de los niveles genéricos de referencia de uso industrial que tiene publicadas la Consejería de Extremadura, la Consejería de Medio Ambiente de Extremadura. Con lo cual, una técnica microbiológica excelente para este tipo de contaminación. Tenemos otras experiencias, esto es solo un ejemplo, hemos hecho varios y funcionan perfectamente. Otro caso sería para aguas subterráneas, es decir, también tenemos casos donde se ha visto contaminado el subsuelo, que tenemos una masa de agua subterránea. Hemos realizado tratamientos in situ del agua subterránea mediante técnicas microbiológicas. Yo venía aquí un poco a hablar de las plantas de tratamiento, realmente. Es decir, no de un tratamiento in situ, sino de un bombeo de estas aguas hacia una unidad externa, termino ya, donde, para que os hagáis una idea, con este tipo de sistemas, ¿no? Aquí podéis ver algunas fotos, varios tratamientos. Bueno, al final, este tipo de técnicas te permiten también en agua rendimientos del casi el 100% de recuperación de aguas contaminadas con HTF. Bueno, las conclusiones, pues, básicamente se pueden extraer de todo lo que he comentado. A grandes rasgos, decir que las técnicas microbiológicas deben de ser consideradas como la técnica principal de tratamiento de los suelos contaminados, previamente habiendo evaluado su viabilidad, y todo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, porque los proyectos también de cara a los clientes pues son bastante más económicos que por ejemplo, una excavación y una gestión vertedero. Por tanto, esperamos que con esta jornada se puedan dinamizar este tipo de técnicas. Muchas gracias.
Perdón. Su posición. Vamos a ver. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Cintia va a presentar. Cintia va a presentar desde casa porque, bueno, ha sido mamá recientemente, no ha podido venir. Pero bueno, quería dar su contributo y que va a estar muy interesante. Su ponencia será sobre la bioremediación ahora de otro tipo de contaminantes, los compuestos organoclorados. ¿Vale? Decir que Cintia es la directora de nuestro departamento de I+D+I. También tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la bioremediación y paso el micrófono, la palabra a Cintia. Entonces puede compartir su presentación. Voy. ¿Me escucháis bien, verdad, Jorge? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Vale, pues voy a compartir pantalla. Vale, ¿ahí veis la presentación? No. ¿Ya has compartido, Cintia? Sí, No lo veo. ¿no lo ves? Sí que se ve, pero puedes hacer más grande, como quitar el participante. Sí, sí que vemos, ¿no? ¿Has continuado la presentación? Está en modo presentación. Sí. ¿Lo veis pequeño? Sí. En vista, al lado de la mano, pues aquí, orador, pues a mejor, Sí. ha mejorado algo, pero no sé. ¿Mejor así? No sé qué pasa. Sí. Vamos a intentar. Sí, vaya, Cintia. Disculpa esos problemas, no saben qué. Ya está, ya lo veis bien entonces. Sí, es que nos sale una ventana que da nada. No sé por qué está pasando. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Y bueno, pues tal y como adelantabas, me hubiera encantado estar allí. Pero bueno, es un placer por lo menos poderos presentar este caso de estudio, aunque sea online. Así que, sin más demora, os voy a hablar del tratamiento biológico y químico de un emplazamiento contaminado con compuestos organoclorados. Muy brevemente, para hacer un repaso histórico, ¿no?, de los antecedentes del proyecto, eran unas antiguas instalaciones de una empresa de cosido y corte de tapizado para automóviles que cesa su actividad en 2009. Y la peculiaridad que tiene este proyecto es que en 2015, en ese mismo emplazamiento, se instala sobre la parcela un supermercado, ¿vale? Respecto al contaminante, pues Kepler realiza tanto una investigación exploratoria y posteriormente una investigación detallada, y tras ella se concluye la presencia de percloroetileno en el agua subterránea en concentraciones pues, muy superiores al valor genérico de intervención. Para los que no estén familiarizados con este contaminante, el percloretileno o PCE es un producto utilizado como disolvente en la limpieza de telas, para el tapizado de coches, el procesamiento y terminado de fibras textiles, desengrasado de piezas metálicas, fluido de intercambio de calor, o se encuentra presente también en productos de fumigación para agricultura, ¿vale? Entonces, bueno, pues de la investigación que se hizo,
todo apuntaba a que era una contaminación derivada de la antigua actividad que había en el emplazamiento. ¿Cómo era la distribución de la contaminación? Pues la pluma de contaminación tenía un foco principal muy claro, localizado al noreste del emplazamiento, y como características del acuífero, a comentar que es un acuífero muy somero y, por tanto, con una fuerte influencia por las masas de agua cercanas, ¿vale? Valores objetivo. En ese momento, en la detallada, se realiza un análisis cuantitativo de riesgo y este análisis arroja que no existe riesgo para la salud humana, ¿vale? Con lo cual no se establecen o no se determinan unos valores objetivo. Sin embargo, el propietario del supermercado, que en este caso es nuestro cliente, el cliente de Kepler, solicita aún así llevar a cabo la descontaminación hasta estar por debajo del valor genérico de intervención, ¿vale? Que en el caso del contaminante parental, del percloretileno, son 180 microgramos litro. Cintia. ¿Hola? Sí. ¿Te ayuda la presentación? ¿Ahora la veis? Sí, sí. Jolín. Vale. Por tanto, el siguiente paso, una vez conocido las características del emplazamiento, el siguiente paso fue proponer, por tanto, a nuestro cliente una estrategia de descontaminación. En función del tipo y el grado de contaminación y de las características hidrológicas del emplazamiento, se propuso una técnica de tratamiento, que luego veremos cuál es, y teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente, al considerar que es un supermercado, las limitaciones logísticas eran enormes, debido pues, a la ocupación permanente del supermercado y las necesidades de limpieza que había que tener a la hora de trabajar, ¿no? Pues en función de esas consideraciones se propuso también una estrategia de inyección. Por tanto, la propuesta de descontaminación fue llevar a cabo una reducción bioquímica in situ, de las siglas en inglés sus siglas ISCR, de In Situ Chemical Reaction, mediante inyección directa o direct push. ¿Qué es la reducción bioquímica? Bueno, pues en este proceso de lo que se trata es de inyectar en el agua un compuesto de liberación de hidrógeno, que es una microemulsión, ¿vale? En este caso. Acompañado de un reactivo formado por micropartículas de hierro cerovalente. La microemulsión tiene la función de mantener un ambiente reducido, es decir, actuar como libre de aceptores de electrones como el oxígeno, el nitrato, el sulfato, que es un requisito indispensable para que tanto las partículas de hierro cerovalente como las bacterias degradadoras de los compuestos orgánicos halogenados puedan llevar a cabo la eliminación del percloretileno y los subproductos derivados. En este caso, después del estudio que hicimos del emplazamiento, adicionalmente, en los puntos más contaminados se inyecta inóculo concentrado de bacterias degradadoras de compuestos organoclorados, ¿vale? Con el objetivo de acelerar la degradación en esas zonas y reducir el tiempo de tratamiento. Por tanto, en resumen, ¿qué es lo que está ocurriendo en este proceso? Tenemos tres mecanismos. Tenemos una bioestimulación, que es lo que conseguimos al inyectar la microemulsión, que está formada por una mezcla de lactato, ésteres de polilactato y ácidos grasos. Llevamos a cabo una bioaumentación mediante la aplicación de bacterias de halogenadoras y llevamos a cabo una reducción química, que es lo que nos permite esa aplicación de micropartículas de hierro cerovalente, aumentar la distribución, es decir, el radio de acción, la reactividad y la longevidad de estas condiciones ambientales en el acuífero, ¿vale? Tened en cuenta que estas condiciones reducidas se mantienen en el agua en torno a 3-5 años, ¿no? Dependiendo de la concentración inicial de contaminante. Antes hablábamos de la mezcla de esta microemulsión, que era una mezcla de lactato, de ésteres de lactato. Bueno, pues simplemente como curiosidad y sin entrar en detalles, en el agua
las concentraciones de oxígeno disuelto deben ser mínimas, no pueden estar por encima de 0,2 miligramos litro, sino ya se considera un ambiente inhibitorio para las bacterias de halogenadoras. Y ese lactato lo que hace es actuar como fuente de carbono, ¿vale? O sea, es el alimento de las bacterias que van a trabajar en ese acuífero. ¿Y cómo obtienen la energía estas bacterias para llevar a cabo todos estos procesos metabólicos que queremos que hagan? Pues obtienen la energía de reducir la molécula de percloretileno sucesivamente a tricloretileno, dicloretileno, cloruro de vinilo y finalmente eteno, que es un compuesto inocuo. Como curiosidad, que veremos más adelante la importancia que tiene este proceso, en esta ruta metabólica intervienen diferentes tipos de bacterias. Si veis, en los dos últimos pasos, la transformación de dicloretileno a cloruro de vinilo y cloruro de vinilo a eteno, la llevan a cabo únicamente un tipo de bacterias, las bacterias de halococoides. De ahí la importancia de que durante el proceso de descontaminación no se produzca una reducción de esta población, por el motivo que sea, por algún tipo de inhibición o por que las condiciones de operación no sean las adecuadas, la bacteria no crezca adecuadamente, para evitar la acumulación tanto del dicloretileno, pero especialmente del cloruro de vinilo, dada la toxicidad y carcinogenidad que tiene este compuesto. Es decir, es más peligroso que el contaminante parental, que el percloretileno, con lo cual es muy importante, además, tener seguimiento de este tipo de bacteria en el proceso para asegurar que mineralizamos, reducimos el contaminante parental hasta el compuesto inocuo, hasta eteno. Respecto a la técnica de inyección, hablábamos de la peculiaridad del emplazamiento, un supermercado en el que la logística es muy complicada, los tiempos de trabajo que nos permitían muy reducidos, la limpieza que nos exigían enorme. Hay que tener en cuenta que todos estos trabajos se hicieron de noche dentro del supermercado y al día siguiente tenía que estar todo listo para abrir al público, ¿vale? Con lo cual, por eso nos decantamos por la tecnología Direct Push, que permite pues, la realización de perforaciones de bajo diámetro. Estamos hablando de perforaciones de entre 3 y 5 diámetros, dependiendo de 5 centímetros, perdón, dependiendo de la punta que utilicemos. Nos permite hacer muchas perforaciones en poco tiempo para inyectar uniformemente el producto, distribuir el producto pues, por zonas de una forma más precisa, ¿no? Esto es una ventaja importante en comparación con otras técnicas tradicionales de perforación rotatoria. Además, no genera cortes del perfil litológico durante la perforación, lo que minimiza considerablemente la generación de residuos y, por tanto, la capacidad de limpiar y dejar el emplazamiento dispuesto para el día siguiente. Además, la inyección se realiza a través de esas varillas que veis en la imagen, que están huecas. El producto sale a presión por esos agujeros y permite tener una precisión de la zona, ¿no? del espesor en el que tú quieres inyectar el producto para atacar de forma más efectiva la zona saturada, ¿no? Y distribuir de forma homogénea los reactivos. Aquí, bueno, pues un detalle de la secuencia de los trabajos que llevamos a cabo. Primero se taladraba la solera hasta llegar al suelo natural, luego se situaba la máquina de empuje directo, teníamos un extractor de vapores para en todo momento asegurar la seguridad de los trabajadores en el emplazamiento en cuanto a la posible inhalación de vapores contaminantes. Una muestra de los productos que inyectamos, esa microemulsión y ese hierro cero valente que comentábamos anteriormente, y bueno, pues los equipos de mezclado de los reactivos y de inyección de los mismos. En el emplazamiento se diferencian 3 zonas. El recuadro rojo es la zona interior del supermercado, el recuadro azul corresponde a un parking cubierto y el recuadro verde corresponde a el parking exterior.
Y si lo apreciáis en la imagen, hay como distintos grupos de puntos de colores que están repartidos, están distribuidos en función de la pluma de contaminación y de las concentraciones de contaminante en esa pluma, ¿no? del plano de isoconcentraciones que íbamos obteniendo. Control y seguimiento de la descontaminación. Una vez definido dónde queremos inyectar el producto y en qué cantidades para atacar la concentración en el foco y en las zonas más alejadas del foco, se estableció un control y seguimiento con un muestreo cada 3 meses en los 12 piezómetros más contaminados y cada 6 meses en toda la red piezométrica, que en total contamos con 23 piezómetros. Inicialmente se ha previsto un tiempo total de tratamiento de 1 año y medio, ¿vale? Aquí podéis ver el cronograma. El último muestreo que hemos realizado ha sido en marzo de este año y la semana que viene, en 10 días, tenemos el siguiente muestreo de seguimiento. Además, se ha llevado a cabo la instalación de vapor pins en el emplazamiento con el objetivo de medir la composición de los gases del subsuelo. Aquí podéis ver una foto con el detalle de lo que es un vapor pin. Para quien no conozca este tipo de dispositivo, imaginaos como un piezómetro, por decirlo de alguna manera, pero en chiquitito, un tubo que atraviesa la solera, que llega en contacto con el suelo natural y que se rosca, está tapado y tiene una pequeña tapadera para poder conectar ahí la bomba de muestreo cada vez que se quiere hacer el muestreo de gases. Y en la foto inferior vemos pues, la bomba que hemos utilizado para el muestreo y los filtros de carbón activo en los que se recoge la muestra. En total se instalaron un total de 28 vapor pins en el emplazamiento para poder llevar a cabo este seguimiento. Vale, evolución de la contaminación en el agua subterránea. Lo que estamos viendo aquí son los resultados en aguas, ¿vale? Esos muestreos trimestrales y cada 6 meses que hemos realizado en el emplazamiento. ¿Qué vemos? En color naranja tenemos graficado el contaminante parental, el percloretileno. Y vemos que a medida que va avanzando el tiempo de tratamiento, es una única aplicación, ¿vale? Se hace una única aplicación por direct push y luego hay que esperar a que los reactivos vayan haciendo su efecto, ¿no? ¿Qué es lo que se aprecia o qué es lo que se destaca en la evolución de los contaminantes? Pues vemos que la evolución o la conversión del percloretileno a tricloretileno es rápida. Aquí estoy mostrando las gráficas de los piezómetros más contaminados, de los focos calientes del emplazamiento. La conversión de percloretileno a TCE es rápida. Veis que enseguida la barra naranja se va reduciendo y en el segundo muestreo, respecto al inicio del tratamiento, ya prácticamente no hay contaminante parental, ¿vale? Esto ocurre en ambos piezómetros. ¿Por qué ocurre esto? Porque en este paso, si recordáis cuando veíamos la diapositiva del tipo de bacterias que intervienen en el proceso, hay varias poblaciones que están involucradas en este paso, en este eslabón de la ruta metabólica. Sin embargo, el paso de DCE a cloruro de vinilo y de cloruro de vinilo a eteno está dirigido únicamente por la bacteria de Alococoide. Por eso, la transformación de estos contaminantes al compuesto inocuo es más lenta y es lo que hace que la técnica de reducción química pues bueno, requiera plazos de entre 1 y 2 años de tratamiento, ¿vale? Ese es uno de los motivos. Bueno, aquí os muestro gráficos tridimensionales. Es lo mismo, pero representado en tridimensional. Y como curiosidad, para que por si no se aprecia bien en los números de la gráfica, pues por ejemplo en el foco, en el MW16, partíamos de una concentración de 16 ppm, es decir, 16.000 microgramos litro de percloretileno, ¿vale? Cuando el valor objetivo, o mejor dicho, el valor genérico de intervención son 180 miligramos litro.
¿Cuál es la situación actual? Bueno, obviamente no se pueden mostrar todos los resultados, son muchos piezómetros, muchos muestreos, pero para resumir, ¿cómo está ahora mismo la situación? Pues de los 23 piezómetros que hay en el emplazamiento, solo persiste presencia de percloretileno en uno, no hay ningún piezómetro contaminado con tricloretileno, hay un piezómetro contaminado con dicloretileno y 4 piezómetros contaminados con cloruro de vinilo, ¿vale? Con concentraciones superiores a los respectivos valores genéricos de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto nos indica que el tratamiento está muy cerca de finalizar, ¿vale? Que ya los primeros subproductos de degradación están prácticamente eliminados y lo que nos queda rematar es este último paso de cloruro de vinilo a eteno. Aquí muestro pues, el seguimiento que hemos ido haciendo de las plumas mediante representando los planos de isoconcentraciones en cada uno de los muestreos. Y ya para acabar, que ya nos queda poquito tiempo, quería comentar muy brevemente el trabajo que hemos hecho en la actualización del ACR en este proyecto. ¿Por qué se llevó a cabo ese muestreo de gases que os comentaba al principio de la presentación? Pues para poder ahora actualizar el ACR. Para la caracterización de la fuente, ¿vale? Se ha tenido en consideración los resultados de las 106 muestras tomadas de la fase gaseosa del suelo a lo largo de todo el año 2023, utilizándose la concentración máxima de los compuestos como concentraciones representativas de las fuentes o, en su caso, el valor del UCL 95 cuando teníamos más de 10 datos, ¿vale? Para quien no lo sepa, para poder calcular esta media de UCL 95, por lo menos necesitas tener 10 alícuotas para calcular esa media estadísticamente. De ello, toda esta información se mete al modelo conceptual y esto nos ha permitido definir 5 zonas interiores, una zona exterior y 2 receptores, uno industrial y otro residencial, ¿vale? De las 5 zonas interiores teníamos F1, que era todo el área del supermercado, luego nos centrábamos en la oficina que había dentro del supermercado, en los aseos dentro del supermercado, en el almacén dentro del supermercado, el aparcamiento interior, es decir, el aparcamiento cubierto, y luego la zona exterior, que era el aparcamiento exterior. Vale, Cintia, perdón, 3 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. De esta manera, para cada zona, para cada fuente evaluada, hemos podido calcular una concentración representativa con un criterio determinado, ¿vale? Que sea máxima o la media UCL 95. Por otra parte, la modelización y el cálculo de los niveles de riesgo asociados a la vía de inhalación se ha realizado mediante el software RISC, que este modelo se basa en un modelo heurístico para predecir la tasa de intrusión de vapores contaminantes en edificios. A través del modelo Johnson and Ettinger combina el transporte difusivo y advectivo a través del suelo como un modelo simple de transporte a través de la base de un edificio. Por tanto, el uso de esta metodología permite, primero, a partir de las concentraciones de los contaminantes que hemos ido midiendo en el emplazamiento, en la fase gaseosa del suelo, calcular la exposición en espacios abiertos, porque inicialmente el RISC solo te permite calcularlo para espacios cerrados, y en segundo lugar, simular el efecto barrera, esto es muy importante, de la solera existente en ese espacio abierto. Es decir, no hemos aplicado un porcentaje de atenuación de forma arbitraria, sino que hemos utilizado los datos reales, los datos que hemos medido en el subsuelo, ¿vale? Inmediatamente por debajo de la solera. Por tanto, como podéis ver, en esta tabla se resumen el riesgo cancerígeno y el riesgo tóxico calculado para cada uno de los escenarios diferentes y de los distintos receptores que se han considerado en el análisis. Por tanto, no es un ACR al uso, sino que lo que se ha hecho es un estudio de sensibilidad de los niveles de riesgo a los que se ven expuestos los receptores en función de la consideración de diferentes concentraciones de los compuestos objetivo de cálculo en las distintas fuentes. Las concentraciones de contaminantes detectadas en la fase gaseosa del suelo suponen riesgos admisibles
para la salud de todos los receptores tipos y escenario considerado. Es decir, no se ha detectado riesgo en ninguno de los casos evaluados. Vale, pues ya para acabar, como conclusiones de este estudio, pues destacar que ha sido un proyecto muy interesante por su localización, por cómo hemos tenido que trabajar y el tipo de emplazamiento que era. El tratamiento por reducción química in situ y la técnica Direct Push han sido una estrategia efectiva. Aproximadamente ha sido necesario 1 año para eliminar 16 ppm de percloretileno en el foco. Se muestra o se demuestra la importancia de la investigación complementaria a través del muestreo de vapores, ¿vale? Para enriquecer sobre todo el ACR y poder controlar posibles riesgos derivados de la aparición de esos subproductos de degradación. El estudio de sensibilidad de los niveles de riesgo, especialmente en emplazamientos cerrados, es muy importante para lo que comentaba, ¿no? Para tener controlado esos riesgos en todos los escenarios posibles y más en este tipo de sites, ¿no? De emplazamientos. Y se demuestra el potencial del uso de la herramienta RISC con su modelo de Johnson & Ettinger cuando tenemos la posibilidad de medir intrusión de vapores en espacios cerrados. Y finalmente, la conclusión de ese ACR, de ese estudio de sensibilidad, ha sido que las concentraciones de contaminantes analizadas en la fase gaseosa del suelo suponen riesgos admisibles para la salud de todos los receptores tipo y escenarios considerados, no solo ahora, sino en escenarios futuros. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de responder a cualquier pregunta que me hagáis llegar a través de mail. Hola. Ya vamos con un pequeño ligero retraso. Bueno, la próxima charla ya vamos a empezar a entrar en el campo de los hongos, la micorremediación, que tampoco del proyecto Life más todo del segundo bloque de charla, después del descanso que tendremos. El ponente va a ser el profesor Carlos García de la Universidad Autónoma de Madrid. Y va a presentar los beneficios de la incorporación de microorganismos o los hongos al proceso de bioremediación en suelos. Estamos preparando la presentación. Bueno, Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación, a que por la invitación, por organizar la jornada, el consorcio también por llevar a cabo el Open Day. Y bueno, ya me ha dicho Jorge, lo que voy a empezar es a introducir el tema de los hongos, ya metiéndonos en materia con el Open Day en concreto, ¿no? con la micorremediación. Aunque la verdad tengo que agradecer a Justo su presentación porque va a haber muchos conceptos que ya ha ido introduciendo y que vamos a ir tocando. Bueno, para meternos un poco en materia, en la bioremediación, una de las estrategias utilizadas son las biopilas, que tenemos en el live que hemos utilizado y estamos implementando. Y para tener claro cómo movernos de una biopila convencional a una biopila a base de hongos, o en el que queremos que los hongos sean partícipes, pues bueno, tenemos que tener un poco claro qué estamos esperando de una biopila o qué características puede tener y con qué parámetros nos vamos a mover, ¿no? Claro que tenemos que tener agua para que la microbiota pueda funcionar, suficiente agua para que el suelo esté bien húmedo, pero no en exceso para que no tengamos problemas de
de oxigenación, que hay saliendo un poco la idea. Esto, pues bueno, si puestos a pedir, claro, estamos en diapositiva, que tengamos una textura ligera, si no tendremos que encargarnos de modificar un poco esta textura del suelo, asegurar siempre aireación, temperaturas altas pero tampoco en exceso, ¿no? Que la microbiota esté confortable, pHs en torno a la neutralidad, nutrientes, que ya nos han ido introduciendo algunos nutrientes que han ido utilizando Kepler en sus diferentes estrategias. Y un punto muy importante es que tengamos diversidad microbiana, de aquí por ejemplo con la degradación de perfluoretileno, ya también nos lo he introducido, y que sea eficiente en esa degradación. El objetivo siempre de una biopila, que tengamos la microbiota activa para que su tasa de metabolismo sea muy alta y por lo tanto también que la degradación de los contaminantes sea alta. Sin embargo, cuando hablamos de bioremediación, muchas veces nuestra mente se mueve directamente a esta imagen, ¿no? A bacterias. Parece que no solo a veces, cuando hablamos de bioremediación, solamente nos fijamos en este tipo de microorganismos y lo que tenemos es una riqueza mucho mayor en el suelo que podemos sacarle potencial, ¿no? Y entre otros, pues bueno, los hongos de los que vamos a hablar ahora bastante, pero también hay más organismos que juegan un papel o pueden jugar un papel en nuestros procesos de bioremediación. De forma natural en el suelo, o por qué toda esta riqueza, ¿no? O qué genera toda esta riqueza microbiana en el suelo, pues simplemente ya entre ellos, ¿no? Tenemos relaciones simbióticas en la naturaleza de las cuales nos podemos aprovechar en procesos de bioremediación y que vamos a ver algunos. Todos estos organismos intervienen en ciclos biogeoquímicos, que al final, si lo pensamos un poco y reducimos, lo que estamos haciendo es un ciclo de carbono en nuestras biopilas. Y muy importante, esto de la diversidad microbiana, ¿vale? No olvidarnos que no tenemos solamente bacterias, sino que hay más organismos, porque eso va a hacer que nuestro suelo sea más resiliente, que tenga mejor aptitud para recuperarse de perturbaciones, como puede ser una contaminación, y cómo sacarle provecho, ¿no? A esa diversidad para reducir la contaminación. Y luego, bueno, pues ya yéndonos un poco más a entorno natural, pues son fundamentales para la fertilidad de los suelos y la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? O sea, siempre la idea un poco de la charla es esto, ¿no? Que la diversidad del suelo es muy importante, no tenemos que centrarnos únicamente en bacterias. Y otro punto también bastante importante, que aquí justo también ha tocado un poquito, sería la biodisponibilidad. Si hacemos unas biopilas poniendo condiciones óptimas para que la microbiota funcione, tenemos una microbiota activa que hemos ido seleccionando o que el propio suelo ha seleccionado durante el evento de contaminación, tenemos también que tener claro qué contaminantes tenemos y cómo están esos contaminantes en el suelo. Y la biodisponibilidad o el cómo de móviles están los contaminantes en el suelo para que la microbiota pueda degradarlos va a ser fundamental para que nuestro proceso sea un éxito o, por desgracia, pueda suponer un fracaso, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que no sé si se ve o se intuye, sería un proceso en el que unos contaminantes, en este caso hidrocarburos aromáticos policíclicos, entran en el suelo, interaccionan con el suelo y parte de ellos, o en función, mejor dicho, de las propiedades físico-químicas de los contaminantes y del suelo, porque aquí, claro, ya empezamos con las particularidades, habrá algunos que se queden más absorbidos, más retenidos en el suelo y otros que estén mucho más disponibles y fácilmente degradables por los microorganismos. De forma que si hacemos una cinética de degradación, tengamos pues esta figura, y aquí no sé si se ve, bueno, aquí hay más ligeros, hay una bajada aquí muy importante, que no sé si se ve desde lejos, la verdad, que tendríamos contaminantes disponibles, fácilmente degradables, la microbiota funciona, los metaboliza y desaparecen. Sin embargo, cuando tenemos problemas de biodisponibilidad, estos procesos se van ralentizando y llegan a una etapa en la que es difícil salir de ahí, o incluso tenemos que la degradación es demasiado lenta y nuestro sistema no estaría funcionando, ¿vale? Entonces, al final, cuando establecemos un sistema de bioremediación, y aquí Norbert también nos lo ha dicho al principio, tenemos que hacerlo de una manera un poco más holística, ¿no? Mirando todos los puntos de vista que podemos tener en nuestro suelo, porque todos van a ser importantes y van a contribuir a que nuestra estrategia fluya de una manera o de otra. Bueno, si nos vamos ya centrando en los hongos,
y en concreto os voy a hablar de hongos filamentosos, incluso un poquito más allá de hongos de podredumbre blanca, principalmente hongos ligninolíticos, que son los que estamos principalmente utilizando en el proyecto OLAR. Tenemos, para saber aplicarlos a un sistema de degradación, tenemos que tener en cuenta qué papel cumplen en la naturaleza, qué funciones tienen, cómo trabajan y cómo podemos extrapolar esas propiedades y esas características de los hongos a nuestros sistemas de remediación. Su papel principal en la naturaleza sería ser descomponedoras, ¿no? Participar en esos ciclos biogeoquímicos, así que lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que van a ser organismos que degradan ya de por sí y están especializados en degradación, por lo tanto útiles para nuestros fines. ¿Cómo? Pues a muchos de ellos a través de sistemas extracelulares de muy baja especificidad, ¿no? Eso que nos contaron en las facultades, que las enzimas son muy específicas por una función concreta, pues estos hongos justo tienen enzimas que no cumplen con eso, que son muy inespecíficos respecto al sustrato que pueden degradar. Son organismos que se pueden adaptar a múltiples situaciones, luego veremos algunos ejemplos. Tienen crecimiento pluricelular y forman un micelio, que luego veremos que también va a tener su importancia. Y además que establecen sinergias con otros organismos que van a ayudarnos a que el proceso de degradación sea más eficiente. Bueno, si vamos un poco tocando estos puntos, eso, el papel fundamental de los hongos en la naturaleza es degradar residuos, en concreto, pues muchos de ellos vegetales, y el problema que tiene la degradación de residuos vegetales es que están compuestos de lignina. Y es un polímero muy resistente y que pocos organismos son capaces de degradarlos. Aquí los hongos se han especializado en degradar lignina. Aquí veríais pues, un modelo, y mucho menos esto es la molécula de lignina o el polímero de lignina, ¿no? Pero lo que hacen los hongos es eso, aprovecharse de que es muy difícil degradar este polímero, que muy pocos organismos lo pueden degradar, y por lo tanto, degradando lignina, pueden acceder a fuentes de celulosa o hemicelulosa, ¿no? Entonces, que ya nos suena un poquito más como fuente de carbono, y otros organismos no pueden acceder. ¿Por qué? Porque están cubiertos por lignina, de forma que tienen ahí una ventaja. Bueno, pues nosotros vamos a continuamente intentar aprovecharnos de esto. Respecto a la producción de enzimas extracelulares, que os decía que eran de muy baja especificidad, la razón en concreto es por eso, porque la lignina es muy variable, ¿no? Todos podemos tener en mente que la madera de pino no es igual que la madera de roble o la madera de chopo, por ejemplo, o gramíneas. Y esto, entre otras cosas, no solamente por eso, pero bueno, entre otras cosas, es porque tienen diferentes ligninas. Si veis un poco la estructura, veréis que en general hay muchos compuestos aromáticos, muchos fenoles, y sus enzimas extracelulares lo que van a hacer principalmente es encargarse de degradar y de romper este tipo de estructuras. Veis por aquí algunos ejemplos que os he puesto de enzimas extracelulares, como por ejemplo lacasas, que oxidarían lignina utilizando como cofactor oxígeno, o peroxidasas, que lo que utilizan es peróxido de hidrógeno y por lo tanto también su potencial de oxidación es mucho mayor. O sea, también tenemos que aprovechar un poco la variedad de enzimas que a su vez generan estos hongos. Incluso unos hongos generan más de unas que de otras, o no generan alguna. Bueno, ahí hay mucho juego. También tenemos que tener en cuenta que los hongos son muy adaptables y muy resilientes. Tenemos hongos en muchos ecosistemas. Siempre que pensamos en hongo nos vamos a lo que veis en la imagen, ¿no? Un bosque en otoño o otoño-primavera, muy húmedo, con mucha materia orgánica, que florecen muchos hongos y muchas setas y nos pasamos el fin de semana por allí. Pero hay hongos en multitud de ecosistemas y de lo más variados, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar hongos en la Antártida que crecen prácticamente a temperaturas de 0 grados. Tenemos, por el contrario, hongos termófilos que, por ejemplo, a lo mejor estén más visualizados, ¿no? En pilas de compostaje donde están a 45 o 50 grados y ahí están creciendo. Tenemos hongos que crecen en condiciones muy ácidas, en condiciones de una salinidad muy alta, o también hongos que pueden crecer en condiciones secas, ¿no? Por lo tanto,
tenemos una gran variedad de hongos, podemos seleccionar y adaptarnos a nuestras necesidades. Respecto, ya centrándonos un poquito más en lo que va a ser el proceso de degradación o a lo mejor aplicaciones relativamente rápidas que se pueden un poco ver, es que su crecimiento pluricelular, ¿no?, hace que crezcan en micelios, ¿no?, la estructura se organiza en diferentes células que van creciendo en estos filamentos que se denominan hifas, y esa red de hifas genera el micelio. Bueno, pues esto es muy interesante porque ese crecimiento genera una fuerza, genera un empuje que va rompiendo agregados del suelo y puede ir accediendo a zonas donde las bacterias lo tienen más complicado. Por lo tanto, pueden llegar a zonas menos accesibles. Y además pueden generar redes realmente densas, ¿vale? Estamos hablando de metros cuadrados de micelio por gramo de suelo. Por lo tanto, es una cantidad, una biomasa pues, bastante importante. Y un poco relacionado con esto, o enlazando también, actúa, ¿no?, formando sinergias con otros organismos, proporcionando, por ejemplo, nutrientes y agua a las bacterias, de forma que las bacterias pueden moverse a través de ese micelio, llegando a zonas que antes no tenían acceso, o incluso el propio micelio, cuando crece, va transportando las bacterias a zonas que, por la estructura del suelo, por esos agregados, no podían llegar las bacterias en un primer momento. Por lo tanto, aquí hay muchísimo juego, ¿vale?, para degradar contaminantes, y no solamente que el hongo sea capaz de degradar los contaminantes, sino que actúe sinérgicamente con el resto de la microbiota del suelo y consigamos un resultado mucho mejor. Bueno, teniendo un poco en cuenta todo esto, nuestras biopilas tenemos que adaptarlas un poquito. No en exceso, pero bueno, pueden ser puntos clave. Importante, la aireación va a ser fundamental. Vamos a trabajar siempre en ambientes aerobios, eso más o menos lo tenemos todos en mente, pero además, si tenemos una baja compactación, hacemos que ese crecimiento micelial sea más efectivo y que extendamos esa red fúngica. Fuentes de nutrientes y carbono, más o menos lo estaríamos manejando de una forma similar, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que a los hongos les gusta mucho la materia orgánica, necesitan restos lignocelulósicos para crecer de una forma potente, por lo tanto, habrá que aportar, ¿vale? Esto en muchos casos diréis, bueno, pues si tengo un suelo muy pesado, le meto paja como agente esponjante o algún resto vegetal, ya lo tengo. Pues vamos a aprovecharnos ya de cosas que vamos utilizando y que sabemos. Importantes sistemas de aireación. Hablaremos en muchos casos de biopilas estáticas para no romper precisamente esta red micelial. Biopilas de baja altura para que, bueno, la compactación no sea un problema. Y pues agentes esponjantes o inóculos fúngicos a base de sustratos, que ahora veremos un poquito, puede ser una particularidad más concreta para que el hongo o los hongos pues, puedan crecer de una forma realmente eficiente. Volvemos un poco a qué es un hongo, para qué vale un hongo, ¿no? Para degradar. Bueno, pues si lo que necesitan los hongos son restos de maderas o restos lignolíticos para crecer bien, aprovechemos que también los podemos utilizar como agentes esponjantes en biopilas, metámoslos y demos ya ese alimento que nos va a servir a la vez de agente esponjante para mejorar nuestro proceso. Esto también lo podemos un poco aprender, que lo voy a ir introduciendo bastante, de la industria de los champiñones y las setas. Al final, si lo pensamos y reducimos un poco, lo que queremos es producir micelio, no queremos el fruto, ¿no?, la seta o el champiñón, pero sí todo lo que hay debajo. Así que, bueno, empezamos a implementar ciertas cosas que ya se hacen además a escala industrial. Típicos subproductos orgánicos que se utilizan en la industria, pues sería paja, mazorcas de maíz, restos de poda. Esto sería para los propios sustratos de cultivo, podemos utilizarlos, algunos incluso ya los utilizaréis para biopilas, pero también podemos utilizar ese sustrato postcultivo, el residuo que queda de la producción de las setas y los hongos, porque ya tenemos el propio hongo ahí inoculado y está funcionando, ya está vivo. Bueno, aquí lo que quería era que os fijarais un poco en detalle de los diferentes sustratos.
Aquí tendríamos el champiñón, aquí Pleurotus striatus, la seta de ostra, pues son hongos que seguramente conozcáis y hayáis consumido. Y lo que veis es que, bueno, de entrada tiene un aspecto muy diferente, porque el hongo es distinto, requiere diferente manejo durante su cultivo, pero, como veis, bueno, este aspecto blanco nos indica que el micelio está muy extendido y además que está vivo. Así que vamos a utilizarlo para procesos de bioremediación. ¿Por qué además nos van a servir estos sustratos? Pues bueno, nos van a dar porosidad al sistema, van a añadir esa base lignocelulósica que nos hace falta para que los hongos crezcan, nos van a servir esos mismos sustratos como inóculo del propio hongo y de la microbiota que lleve asociado ese sustrato postcultivo. Vamos a ser capaces de aumentar la diversidad en el suelo. No solamente vamos a meter este hongo, vamos a meter algunos otros hongos que podamos tener allí en el propio sustrato, una riqueza bacteriana también muy importante que nos va a ayudar, ¿no?, a nuestros procesos de remediación. Y además, y una razón bastante importante, es que son muy abundantes y son muy baratos. Ahora mismo son un residuo que la principal reutilización que se le da es el compostaje y utilización en la agricultura, así que es muy barato realmente. De hecho, los agricultores pagan para que se lo lleven. Y es muy abundante, no solamente en España, estamos hablando de unas 650.000 toneladas de este residuo al año. O sea, que lo vamos a poder tener cuando queramos. Haciendo un poco también honor al título, ¿no? Vamos a contribuir a la economía circular, vamos a utilizar estos residuos y vamos a ayudarnos a gestionar estos residuos de otra manera, dándoles una segunda vida. Ya vamos a ir terminando, ¿vale? Simplemente algunas fotos, que no quiero luego pisar las charlas de los compañeros, para que veáis, bueno, pues utilizando estos sustratos postcultivo podemos colonizar el suelo y van a ser eficientes en procesos de descontaminación. Y ya para finalizar, vale, tenemos nuestras biopilas, podemos utilizar hongos, cómo genero, ¿no?, esos inóculos para implantarlos en mi sistema para generar biopilas. Pues un poco vuelvo a insistir, tenemos una industria de los champiñones y las setas que ya está haciendo esto desde hace décadas, pues utilicemos todo su know-how, todas sus instalaciones, porque al final lo que les vamos a pedir es, en lugar de cultivar champiñón o Pleurotus, que serían dos organismos que también nos podrían valer, quiero cultivar no sé qué hongo que encuentro en mi suelo específicos de mi zona contaminada y sé que crece bien en no sé qué sustrato que me he fabricado yo. Doy la receta y eso se puede implementar de una manera relativamente rápida, porque estos sustratos donde se cultivan champiñones y setas, al final son recetas que tienen una base más o menos estable, pero cambian en función de, por ejemplo, la materia prima que haya en cada lugar. O cómo va evolucionando esas materias primas. Son materias primas que son residuos, ¿sabes? Por ejemplo, los champiñones al principio se cultivaban en estiércol de caballo porque eran muy abundantes hace prácticamente 100 años. Eso ha migrado y ahora se cultivan supermercados. Un residuo mucho más abundante en nuestra sociedad en la actualidad, ¿no? Entonces, ellos saben generar estos sustratos y nos van a poder dar ya el resultado para que podamos implementarlo nosotros en biopilas. Y nada más, con esto, muchas gracias. Vale, vamos a preparar la próxima presentación, ¿vale?
por problemas técnicos va a tardar un poco. Podemos cambiar un HDMI.